Esta mañana, cuando he hecho los saludos, he omitido, yo no sé si intencionadamente, porque me tocaba presentarle esta tarde a don Isaac Benzaquén, al que ya no solo saludo, sino que tengo que presentar. Con inmenso gusto lo hago, porque va a compartir con nosotros, junto con Balbina, ahora os presento como merecéis, la dimensión social de las comunidades, ¿no? Tanto los cristianos como los judíos y todos los que vivimos una fe se concreta en una acción social en favor de los desfavorecidos, de los pobres. En fin, nosotros no vivimos una fe desencarnada, como se decía esta mañana, que se queda en las nubes, sino que se concreta. Tenemos a don Isaac Benzaquén, que él es descendiente de padres originarios de Marruecos y provenientes de los judíos sefardíes. Estudió bachiller en el Colegio de La Salle de Melilla y cursó sus estudios de Ciencias Económicas en la Universidad de Málaga. Su vida profesional ha transcurrido en el sector de la banca. Su experiencia al servicio de las comunidades judías tuvo su inicio en Málaga, donde fue vicepresidente por un periodo de 4 años para pasar a ocupar la presidencia a lo largo de 2 mandatos de 4 años. En la actualidad, muy actualidad, es el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Es todo correcto, ¿verdad? Pues sí. La verdad no la digo. Y tenemos también con nosotros a Balbina Rojas Gil, que es licenciada en Derecho, trabaja en Cáritas en el área de animación en el territorio con la formación del voluntariado, y en el área de inclusión también pues alojamientos de urgencia para familias con menores a cargo en situación de calle, que no tienen recursos ni para vivir. Bueno, pues con esta intención, ¿no?, de concretar y ver cómo se realiza esta acción, pues le doy la palabra a don Isaac Benzaquén para que nos ilustre y comparta con nosotros. Muchísimas gracias, Federico, por su amable presentación. Muchísimas gracias. Excelentísimo y reverendísimo don Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, reverendísimo deán de la catedral, don Juan Pedro Sánchez Gamero, querido Rafael, director de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal, un señor que conozco de hace poco tiempo, el padre Juan Manuel Uceta, delegado diocesano de Relaciones Interconfesionales, querida Maite, directora del Centro Judeo Cristiano, que voy a echar mucho de menos, amigos del Centro Judeo Cristianos, amigos todos, muy buenas tardes. Hace 3 años, muy tímidamente, con una bolsita, con unos dulces, llegamos aquí, gracias a mi amiga Maite, a Abelardo, arzobispo de Toledo. No tenía la ocasión de conocerle. Y la verdad que vine con mucha precaución, porque no sé por qué. Luego ya nos dimos cuenta que era completamente... Y recuerdo ese día con un cariño enorme, enorme, enorme. Y de allí surgió la posibilidad de hacer unas jornadas interreligiosas, que en principio la planteamos por hacer la primera, pero gracias a Dios hoy estamos en la segunda. Y yo no sé si cada vez es más emotivo una que otra. Fue emotivo el Shema Israel cantado por el coro diocesano, que fue precioso. Y hoy se me ha soltado la lágrima varias veces escuchando Avinu Malkenu, Padre Nuestro. Porque de alguna forma, para nosotros los judíos, estar en la Sinagoga la Mayor, en Santa María la Blanca, escuchar la voz de Dios, es algo realmente emocionante. Y de alguna forma es un homenaje a nuestros hermanos que en el año 1492 tuvieron que marcharse de Toledo. Y el estar hoy aquí con todos vosotros se debe gracias a don Francisco Cerro, que en todo momento el arzobispo supo entender el motivo por el cual nos queríamos reunir
y mi querido Ángel, el padre Luceta, que también supo entender desde el primer momento qué es lo que queríamos hacer, y mi querida Maite. Así que de verdad, una tarde emocionante, y cada vez que vengo a Toledo me emociono mucho más, y estar con vosotros es un verdadero placer y un verdadero honor. Yo en primer lugar quisiera felicitar a Cáritas, de verdad. Creo que hacéis una labor increíble. Creo que hacéis un trabajo excepcional. Y gracias a vosotros muchísimas familias de nuestro país pueden comer, pueden alimentarse. Esa es una labor de la Iglesia, es una labor de Cáritas, y de verdad que yo como español y como judío me siento muy orgulloso de Cáritas. Así que para mí es un honor compartir contigo hoy, esta tarde, qué hacemos cada uno de nosotros, que al final verás que es prácticamente igual. Pero de verdad que os felicito de corazón. En el judaísmo, cuando hablamos de Gesed, que es la palabra judía, generalmente hablamos de actos de bondad y de actos de beneficencia. Dentro de Gesed hay muchísimas variedades, pero la más importante y la que tiene más repercusión en la vida del día a día de las comunidades judías es la Sedaká, la caridad. Entonces, hablando con Federico hace un ratito, no es que haya líderes judíos que de pronto pensaron que la Sedaká era algo importante, sino que ya en la propia Torá, en la propia ley que recibió Moisés en el monte de Sinaí, en distintos aspectos de los distintos libros, viene recogida la necesidad de la caridad. En Deuteronomio, abre tu mano a tu hermano necesitado. En el libro Levítico, procúrale los medios de subsistencia. Isaías, todo aquel que se apiada del pobre, abre sobre sí mismo la misericordia divina. Y en el Génesis hay que acoger bien al pobre, socorrerle con buen corazón y alegría, y animándole. Esto es lo que de alguna forma desde pequeño aprendemos en las escuelas, es lo que nuestros rabinos nos enseñan en las escuelas, y de alguna forma está imbuido en la vida del judío. El ayudar al necesitado, el ayudar. Y cuando hablamos de necesitado, no identificamos si es judío o no es judío, es exactamente igual. Toda persona necesitada que acude a las comunidades lo recibimos con los brazos abiertos y entendemos que estamos cumpliendo con una obligación que Dios nos dio en el Pentateuco, en los libros de la Torá. ¿Cómo está estructurada las ayudas a los necesitados en las distintas comunidades? Quiero deciros que dentro de las comunidades judías en España, que son 19, de las cuales 15 son ortodoxas y 19 y 6 son no ortodoxas, en las comunidades pequeñas normalmente es la propia comunidad la que gestiona la ayuda del necesitado. En las comunidades intermedias se hace de una forma mixta, en que colabora la propia comunidad, la estructura de la comunidad, con los asociados. Y por último, en las grandes comunidades son departamentos independientes que funcionan bajo el paraguas de la propia comunidad, pero actúan con cierta autonomía. Las personas que forman parte de las asociaciones, que tienen diversos nombres, algunas se llaman Neder, otros se llaman Sedek, de origen de Sedaká. Neder quiere decir promesa, y en función de la comunidad toma un nombre distinto, pero al final todas tienden a lo mismo, que es la ayuda al necesitado. Están formados siempre por voluntarios, y cuando digo voluntario hablo voluntario en general, porque también hay personas no judías que ayudan al voluntariado en el caso de las ayudas a necesitados. Y en el tema de la financiación, quiero haceros una visión general para que entendáis
cómo se financian las comunidades judías de España y, en consecuencia, cómo se deriva esa financiación a las instituciones que se encargan de ayudar a los necesitados. Las comunidades judías son autónomas, son autosuficientes. Nos gustaría tener ayuda del Estado en determinados momentos, pero realmente no tenemos ayuda del Estado y, en ese sentido, todo depende de la gestión de los miembros y de los donativos que cada uno de los miembros puede dar para mantener el día a día de la sinagoga. Y cuando hablo del día a día, hablo de pagar al rabino, de pagar las estructuras, hablamos de pagar la luz de la sinagoga, hablamos de enterrar a los necesitados, hablamos de muchísimas cosas que constituyen la vida judía del día a día de las distintas comunidades. Que seáis conscientes que todo sale de una caja común y la caja común es el donativo que cada uno de los miembros de las distintas comunidades aportan a su propia comunidad. Y quiero que sepáis que esto, al igual que la cultura de dar al necesitado, viene ya imbuido y es una educación que recibimos desde chicos. Con lo cual, de alguna forma, transmitimos a nuestras generaciones para que sean conscientes que parte de lo que Dios les da por tener una serie de ingresos, que de alguna forma tienen que ayudar a su comunidad. Y digamos que esa filosofía, felizmente, es una filosofía muy calada, muy vivida, y gracias a ellos viven las comunidades, son autosuficientes y se destina una parte de esa capacidad de ingreso para atender a los necesitados. Como os dije, las distintas comunidades tienen cada una sus distintos departamentos. En función de la estructura de la comunidad, pues tiene un departamento de cultura, un departamento de lucha contra el antisemitismo, un departamento de ayuda al necesitado, y algunas no lo tienen, etcétera, etcétera, etcétera. El único departamento en el cual coinciden todas las comunidades de España es el Departamento de Ayuda al Necesitado. En ese sentido, hay una unanimidad de todas las comunidades para darle importancia a algo como es ayudar a tu hermano que en un momento determinado necesita de ti. Digamos que hay 6 fines, y allí en cierto modo lo pongo en la pantalla. Las ayudas económicas del día a día para paliar las necesidades que van surgiendo del día a día. Aquellas personas que necesitan alimentación, entrega de alimentos y artículos de primera necesidad. Un capítulo que cada vez se está haciendo más importante, que es la atención a nuestros mayores, y a partir de ahí se abre un abanico de posibilidades que intentaré explicaroslos a continuación. Derivado de esa necesidad de las personas mayores, cada vez hace falta más planteamiento psicológico, planteamiento social y ayuda, mucha ayuda. Algo muy importante también que nos dice la Torá, que es la necesidad de visitar a los enfermos como algo obligatorio a hacer. Y por último, el abelut, que es cuando una persona está de duelo, durante una semana no pueden hacer una serie de cosas y hay personas que se encargan de atender esas necesidades. Las ayudas económicas son muy variadas y depende de cada caso y depende de cada circunstancia. Normalmente se aporta una cantidad mensual cuando vemos que no llega a final de mes la familia. En algunos casos, y luego sí que es cierto que si en principio estas ayudas se dan con carácter indefinido, en muchos casos luego no lo son, porque esas personas recuperan un poco su normalidad económica y ellos mismos son los que te dicen, mirar, a partir de ahora no hace falta que me ayudáis, porque gracias a Dios ya tengo recursos para seguir sacando adelante a mi familia. Y eso os lo prometo que se da en muchísimos casos. Y yo creo que es más la satisfacción de la persona que nos dice eso de nosotros que nos gustaría seguir ayudando, ¿no? Y entonces que sepáis que eso también se da en muchísimas circunstancias. Bueno, hay personas que tienen una pensión contributiva y realmente no llegan a final de mes, entonces se le da la ayuda correspondiente para que puedan vivir de una forma razonable.
Se nos da el caso de familias que que no pueden pagar la vivienda o que no pueden pagar suficientemente el precio de la vivienda. Eso cada vez se está dando más, puesto que lamentablemente, como sabéis, el alquiler de la vivienda cada vez es mayor. Y en algunos casos nos piden que le demos una fianza para poder entrar a ocupar la vivienda, porque en algunos casos esa fianza suele ser de 2 a 3 meses. Algo muy importante, porque yo creo que es fundamental, y eso lo hacemos todas las culturas, que desde el principio la gente se eduque en valores, se eduque en principios, que tenga una base de educación. Entonces, para nosotros, y yo estoy convencido que para todas las entidades religiosas, que haya una formación, que haya una educación es fundamental, porque estamos preparando gente para el futuro. Estamos aportando un valor para que el día de mañana no tenga que necesitar de que le sigan ayudando, como en estos casos puede ocurrir. Y por último, en algunos casos se nota también que hace falta determinados tipos de medicamentos que también atendemos a los necesitados. Yo creo que tenemos un ejemplo más o menos, quizás en vuestro caso por la estructura que tenéis, pero en definitiva, más o menos. Si ves que no, me lo dices. Bueno, esto también, el banco de alimentos, cada vez. Es precioso lo del banco de alimentos, de verdad, porque en momentos determinados a lo mejor se queda un poco débil el banco de alimentos y haces una llamada de atención, mandas un correo a los miembros de las comunidades y os puedo decir que la reacción es realmente positiva, ¿no? Y eso es bueno, eso es señal de que hay gente buena en el mundo y gente que piensa en los demás. En la vida judía se da una circunstancia muy especial, es que en determinadas Pascuas, en determinadas fiestas, Año Nuevo, Kipur, dentro de poco vamos a celebrar Pesaj, se requiere una serie de alimentos determinados, se requiere una serie para que las familias tengan alegría en esas Pascuas. Entonces, a partir de ese momento, ese banco de alimentos se refuerza y se incrementa la cantidad de alimentos que se da a cada una de las familias, para que esa noche en esa mesa no encuentre una diferencia distinta al resto de la gente. Y en ese momento el banco de alimentos sí que es verdad que requiere un esfuerzo mayor y la gente contribuye a ese esfuerzo mayor. Hay personas necesitadas que no pueden venir al banco de alimentos, pero que generalmente, en líneas generales, el banco de alimentos funciona los domingos. Los voluntarios van a cada una de las casas para llevar la cesta correspondiente. Luego hay 2 veces al mes que se reparte pescado, carne, pollo para reforzar el tipo de alimentación. Y generalmente es el reparto a domicilio, porque hay personas que no pueden acudir a recoger el banco de alimentos. Cuando la pandemia se nos abrió un mundo completamente distinto, que pensábamos que podía existir, pero a lo mejor no de la capacidad y de la dimensión que identificamos. De pronto nos dimos cuenta que había personas muy mayores que no se comunicaban con nadie, que no hablaban con nadie. Era el matrimonio solo y que no tenían con quién hablar. También nos dimos cuenta que había muchísimas personas mayores que vivían solos. Y con la pandemia sabéis que no podían salir, no podían acudir a ningún sitio y que tampoco se comunicaban. Y que la comunicación era cuando venía la persona del banco de alimentos o de la organización a entregarle el alimento y tenía ese momento para charlar con ellos. Entonces, desde la Federación pensamos que esto era una situación muy difícil de llevar, porque realmente en algunos casos el calor de los hijos no era lo suficiente y realmente pensamos que había que hacer algo para unir esa sensación que entendimos, ¿no? Entonces creamos una asociación que lo que hizo fue cómo organizarnos para que se comuniquen.
para que hablen entre ellos. Y gracias a Dios que vino el Zoom, porque a partir de ese momento descubrimos un mundo completamente distinto. Y gracias a Dios, gracias al Zoom, a mí no me gusta el Zoom porque quiero hablar con Juan Manuel y darle un abrazo y coger el teléfono, como el otro día me pasó con Eduardo, y no tener que utilizar el Zoom. Pero a partir de ese momento nos dimos cuenta que era un valor importante. Y lo que hicimos es enseñarle a funcionar el Zoom, porque claro, la mayoría de las personas mayores no sabían funcionar el Zoom. Y empezamos a partir de ese momento a crear teóricamente una actividad, y si en la actividad era hablar de antisemitismo, por deciros alguna cosa, resulta que de pronto dice uno, oye, ¿tú eres no sé qué de Tetuán? Dice, sí. Y el otro soltaba de otro sitio, pero no, si yo conozco a tu padre que era... Entonces, a partir de ese momento, lo menos importante era hablar del antisemitismo, de verdad. Lo importante era que se comunicaran, que supieran dónde vivían, que supieran que existían, que supieran que podían acudir a ellos. Y os prometo que a partir de ese momento se abrió un mundo completamente nuevo. Y entonces dijimos, ¿por qué no creamos clase de hebreo, clase de baile, clase de cocina, clase de no sé qué? Y os puedo decir que la experiencia en 3 años ha sido realmente preciosa. Personas que no se conocían se conocen, salen, conviven. Familias que a lo mejor estaban alejadas se reúnen. Pensábamos también que era importante hacer un viaje de convivencia y no os podéis imaginar qué bonito viaje hicimos. Y yo creo que es importante que pensemos también en nuestros mayores, que se sienten muy solos, y solos por falta de comunicación. A lo mejor tienen los medios suficientes, pero no tienen comunicación. Y quiero deciros que para nosotros la pandemia nos abrió un mundo completamente distinto. Y estamos centrados fundamentalmente en ayudar a nuestros mayores, que realmente se lo merecen. Y luego era importante que alguien le visitara. Era importante que alguien estuviera con ellos el tiempo que fuera suficiente. Y yo creo que son de las cosas más bonitas que hacen las organizaciones, las asociaciones. Poder estar con las personas mayores y estar con ellos compartiendo lo que quisiera. Y sinceramente ha sido una experiencia realmente bonita. Nos dimos cuenta que había personas que no tenían en casa televisión, y al menos la televisión durante el tiempo es una ayuda importante. Pues bueno, las asociaciones le compran televisor. Creamos una base de libros, de lectura, para que el que no tuviese los libros suficientes pudiéramos... Y esa es un poco la filosofía de lo que hoy se hacen en las comunidades, pensando en las personas mayores, que era un mundo sinceramente, y reconocemos que no lo teníamos suficientemente conocido. Bueno, fruto de esta situación que de momento y nos pareció que era importante apoyar, pues bueno, psicólogos, ayuda social y cualquier tipo de otra actividad que sobre la marcha iba surgiendo. Y ya me queda para terminar los fines 2, el Birkut Olim. Es importante visitar a los enfermos, se crea un grupo de personas que suelen acudir a visitar a los enfermos. La Torá nos dice incluso qué hora es buena para ir y qué hora no es buena para ir, para que de alguna forma el enfermo no se sienta de alguna forma. Y es curiosísimo, ¿no?, que hace 5.700 años Dios pensara que ahora había que ir a ver a un enfermo y que ahora no había que ir a ver a un enfermo, ¿no? Porque según la Torá, y es verdad, por la tarde el enfermo cae, el enfermo se siente peor y es la peor hora para ir a visitarlo. Sin embargo, por la mañana el enfermo se encuentra mejor, se encuentra fuerte y es la mejor hora para ir a visitarlo. Y todos esos detalles que de alguna forma forman parte de nuestra vida, intentamos trasladarla a las personas que están enfermas. Y luego algo importante que a lo mejor puede parecer algo no tan necesario. Cuando una persona está en duelo por la pérdida de un familiar, por la pérdida de cualquier cosa, son momentos muy difíciles. Entonces lo que se pretende es que en esta semana se dedique exclusivamente a lo que es pensar en la persona que perdió, pensar en la persona que dejó
que ya no tiene a su lado. Entonces la Torá nos dice que vayamos a visitar a las casas de las personas que están en duelo y que les llevemos alimentos para que ellos no cocinen, porque de hecho la Torá te dice que durante esa semana no pueden cocinar. Y ya no doy mala lata. No me vas a decir nada del tiempo, ¿eh? Me he adelantado. De verdad, muchísimas gracias por vuestra atención. Si hay un amigo mío por ahí me dijo que a las 4 de la tarde era la hora de la siesta, que te he estado mirando y no te has dormido. Y espero que no os haya cansado. Así que de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Don Francisco, muchísimas gracias por todo. Desde luego no es fácil dormirse porque realmente es una conferencia preciosa, práctica, muy sencilla, pero que todos hemos aprendido muchísimo, ¿no? Y te ve también muchas coincidencias, por supuesto, ¿no? Está detrás siempre la sabiduría de Dios, ¿no? Que aparece en la Torá y que aparece también en nuestra vida de fe. Por eso agradecer don David su presencia, sus palabras, que quiero materializar ese agradecimiento con un libro que le voy a regalar como acogida de la Archidiócesis de Toledo y también de nuestra catedral. También un saludo muy especial a Maite, que también quiero tener ese detalle, vieja amiga desde hace muchísimos años, con nuestra amistad con la hermana Lionet, que recordamos con tantísimo afecto y cariño, y que ella también ha sido siempre realmente una pasión por nuestros hermanos mayores, que son los judíos, nuestros hermanos mayores, que pedimos una vez y muchas veces la paz. También ha agradecido muchísimo al deán, a los que están aquí, a los canónigos, también a la cofradía de investigadores, que sabemos de todo el criterio que tienen siempre de buscar también este diálogo y esta comunión auceta, que es el gran que trabaja muchísimo esta realidad. Y también queríamos regalarle otro de los libros, se lo queríamos regalar también al encargado en la conferencia episcopal de las relaciones interconfesionales. Agradezco mucho tu presencia. Para nosotros siempre es un honor, como también todos los sacerdotes, especialmente los judíos, los hermanos que nos acompañáis, que compartimos con vosotros la pasión y por la paz, por la lucha, por la justicia, y que nos conmueve mucho también ese deseo de compartir con los más necesitados, ¿no? Creo que esta es la clave de toda nuestra vida. Como decía don David, tenemos esa suerte inmensa de coincidir ahí prácticamente en casi todo, y con esa motivación incluso de universalidad que también es propio de los cristianos, ¿no? Ayudar a todos y a cada persona sin importarnos absolutamente nada, sino sencillamente son personas necesitadas. Y en ese sentido yo creo que también hay eso que nos va a explicar Balbina desde nuestras Cáritas diocesanas de Toledo, que hacen una oración fantástica. Yo me tengo que marchar, me encantaría estar porque me ha apasionado lo que ha dicho y lo que ha aprendido. Yo soy un enamorado de todo lo que sea de nuestros hermanos judíos, leo muchísimo la Torá, la Biblia, y también pues me parece que en estos momentos todo lo que sea fraternidad, comunión y lucha especialmente para conseguir a través de la justicia esa paz. Una frase que repite mucho los papas y el Papa Francisco: si quieres la paz, defiende la vida. Nosotros queremos y estamos ahí y estamos de parte siempre de la paz. Si quieres la paz, defiende la vida. Pues muchas gracias y que pase una tarde espléndida aquí en Toledo, que siempre es una ciudad preciosa para todos, también para los judíos y para los cristianos. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos. Tiene la palabra Balbina en nombre de Cáritas Diocesana de Toledo. Muchas gracias. Gracias a todos por la invitación y por darnos la oportunidad también de conocernos un poco más. Gracias, don Isaac, por
las palabras tan cariñosas. Realmente mirándonos a los ojos descubrimos que tenemos tanto en común, ¿verdad? Y escuchándonos compartimos también una misma misión, la de acompañar a todos aquellos que, como decimos en Cáritas, están pasando pues una situación de vulnerabilidad o de especial necesidad, intentando acompañar a personas. Esta realidad que se presenta a veces, que está a veces mucho más cerca de lo que pensamos, que cualquiera podemos vivir en cualquier momento, y como decimos en Cáritas, basta a veces muy poquito tiempo y a veces es cuestión de periodos muy cortos pasar de un lado de la mesa al otro, ¿verdad? Poder llegar a ser cualquiera de nosotros los que esté viviendo esa situación. Bueno, Cáritas, cuando nos dedicamos un poco a la difusión de Cáritas, presentas Cáritas en colegios, institutos, y muchas veces cuando preguntas qué es Cáritas, rápido alguien responde, pues es una asociación o es una fundación que se dedica, una ONG que se dedica pues a ayudar a los pobres, ¿no? Suele ser como la definición así más inmediata que encuentras en la gente y más o menos un poco lo que se da por conocido, por sabido. Cáritas es la Iglesia Católica que acoge, que acompaña y que evangeliza. Trabajamos con los pobres, con los vulnerables, con los excluidos y, como decía don Isaac, pues sin tener en cuenta raza ni confesión religiosa. Es cierto que está inscrita como ONG en el registro del Ministerio de Justicia, pero Cáritas es, como le gusta repetir a don Francisco, nuestro arzobispo, la Iglesia haciendo caridad, o como dice el Papa Francisco, la caricia de la Iglesia a sus hijos más necesitados. Por hacer un poco de presentación, un poco del organigrama de Cáritas, empezamos por la Cáritas Internacional, que agrupa a 162 Cáritas nacionales que trabajan en 200 países y territorios de todo el mundo. De ahí aterrizamos en la Cáritas Española, que está presente en las 70 diócesis que componen la geografía de la Iglesia Católica en España. Está presente en más de 6.000 Cáritas parroquiales y aglutina a 83.000 voluntarios, y que en Castilla-La Mancha, nuestra región, está presente en las 5 Cáritas diocesanas con unas 500 Cáritas parroquiales y alrededor de 6.000 voluntarios. Aterrizando aún más, y en nuestra archidiócesis de Toledo, queremos presentar y dar a conocer qué es lo que, gracias a Dios y gracias a la colaboración de muchos, podemos estar haciendo en este momento. Cáritas Diocesana de Toledo está presente actualmente en 137 Cáritas parroquiales. Digamos que la Cáritas parroquial es como la célula base de la organización de Cáritas y es como los capilares en el cuerpo humano, ¿no? La Cáritas parroquial llega allí donde pues solamente puede llegar la presencia cercana del vecino, del miembro de la comunidad que está más cerquita de la necesidad del hermano. Y también tenemos en la archidiócesis 2 Cáritas interparroquiales. Al final, la Cáritas interparroquial es una agrupación de parroquias que decide que para funcionar mejor y llegar mejor a acompañar esa necesidad, se agrupan bajo una única Cáritas que se denominará interparroquial. Bueno, el organigrama de nuestra Cáritas diocesana pues está presidida por nuestro arzobispo, un consejo diocesano con una asamblea diocesana en la que participan los voluntarios. Son los voluntarios los que, a través de su voz y su voto, pues aconsejan al equipo directivo, al consejo diocesano, y van trazando un poco el camino por el que quieren que la Cáritas diocesana se encamine. Un equipo directivo, como decía, y en el que está presente un delegado del arzobispo, hay una secretaría general, un órgano administrador y un director de la Cáritas diocesana. Nos centramos en la persona como eje primero y fundamental. Acompañamos a personas. Para nosotros Jesucristo es el gran acompañante, como recoge el modelo de acción social de Cáritas,
y por supuesto que también intentamos ser buena noticia para todos aquellos a los que, como decía, acompañamos, servimos, escuchamos. En nuestro fin, pues, no es solo dar alimentos. Ahí tienen presente o tienen representada en la diapositiva las distintas áreas en las que Cáritas Diocesana se organiza. Este año, por cierto, estamos de aniversario. Estamos cumpliendo 60 años de la erección canónica de Cáritas Diocesana de Toledo. Estamos viviendo 60 años de entrega y caridad. Para comentarles un poco las áreas, lo que intentamos es acompañar, como decía, cualquier tipo de pobreza. Casi siempre asociamos la pobreza a la pobreza económica. Y es verdad que esto es fundamental. No debe haber en una comunidad cristiana personas a las que les falte lo necesario. Eso sería un escándalo. Pero la pobreza va mucho más allá de la mera necesidad de alimentos o de un pago de un recibo de alquiler o pagar el recibo de la luz. Por eso es que estamos organizados en el área de personas sin hogar, que acompaña a personas en situación de sin hogar. Gracias a Dios, este es un tema que nos comentaban los compañeros hace poquito, va a menos. Hay cada vez menos personas que viven en situación de sin hogar, porque es verdad que hay ciertas ayudas que están llegando, pero aún así, sobre todo, los compañeros están acogiendo a personas con problemas serios de deterioro por adicciones, que han llegado a una situación en la que ya ni la propia familia les puede acompañar. Entonces, quedan algunos en situación de calle y tenemos varios albergues en la archidiócesis que reciben a estas personas, en algunos casos por un número de noches concretas y en otros, como es el de Toledo y el de Talavera, por un número indeterminado. No se les pone un plazo. Se intenta acompañar a las personas para que salgan de esta situación. Y tienen un programa de media estancia en el que la persona, a través del acompañamiento de los voluntarios y de los técnicos, que son 2 trabajadores sociales y una psicólogo, intentan trazar un itinerario con unos objetivos muy concretos que, cuando se van cumpliendo, le ayudan a la persona a retomar su autonomía, a poder volver a la situación de, entre comillas, normalidad. Volver a recuperar un hogar, volver a recuperar un trabajo. A través de otra área de Cáritas, que ahora veremos, se les ayuda con el tema de la orientación laboral. La salida de la pobreza pasa sin duda alguna por la consecución de un trabajo digno, y a veces estas personas han perdido también las habilidades para poder enfrentar una entrevista de trabajo, para poder hacer un buen currículum, para actualizar su formación, y en eso también Cáritas quiere estar cerquita. Ahí tenemos un área de familia, mujer y vida, que es un área preciosa en el que se acompaña, pues, por ejemplo, la realidad de las mujeres que están viviendo un embarazo inesperado y que como única salida ven el aborto. En Cáritas hay un proyecto Mater, que acompaña a estas mujeres y a sus hijos, y que acompaña no solo esa situación en la que la mujer no ve otra salida que el aborto, sino que también acompaña a mujeres que ya han vivido la realidad del aborto y que sufren síndrome posaborto. También tienen a un equipo de psicólogos, voluntarios, técnicos, y también reciben acompañamiento espiritual, si lo desean, para poder salir de esa herida tan tremenda que deja en el alma de una mujer, pues, recurrir al aborto. En este área también tenemos el proyecto Rompe tu silencio, que ayuda a mujeres que viven violencia en la familia, tanto a ellas como a sus hijos, desde un enfoque en el que tenemos en cuenta que la mujer no es solo una psicología que acompañar, una biología que acompañar, una afectividad que acompañar, sino que también tiene un alma, y ese alma, pues, también queda muy rota cuando uno sufre violencia, cuando sufre todo tipo de abusos,
y desde Cáritas, en concreto desde este proyecto, también se ofrece este acompañamiento que ayuda de esta manera tan decisiva y tan importante tanto a la mujer como a sus hijos, pues a hacer el camino de salida de esta situación tan tremenda a la que lleva el conflicto y la violencia en la familia. Dentro de este área pues también se acompañan los niños de estas familias en exclusión o en riesgo de exclusión a través de un programa precioso que se llama Talleres Infantiles y en el que los niños pasan la tarde de lunes a jueves en estos talleres que están también por toda la archidiócesis y bueno, hacen sus tareas, reciben el refuerzo que necesitan porque hay materias en las que quizás están un poquillo más perdidos, hacen su merienda, tienen su rato de juegos y bueno, van creando también, haciendo una tarea preciosa de prevención del fracaso escolar, porque muchas veces los patrones se repiten, a veces los papás no tienen la capacidad o la posibilidad de ayudarles y bueno, si tienen una Cáritas cerca, pueden acudir a Cáritas y pedir este apoyo para sus hijos. El área de inclusión social en el que se acompaña a las familias, a las personas migrantes. Como saben, bueno, la migración está suponiendo para nosotros, yo creo que para todas las comunidades, para todos los, pues también un reto importante que afrontar y que acompañar. Pues tantos hermanos nuestros que se ven obligados a salir de sus países de origen, pues por conflictos, por realidades de pobreza, por amenazas, en fin, hay multitud de situaciones que llegan a nuestro país y que, como saben, los procesos de regularización se hacen eternos. Y mientras tanto hay que acompañar a estas familias, a sus hijos y tratar de ayudar a que hace poquito me pasó que bueno, nos tocaba a los trabajadores de Cáritas también nos hacen el reconocimiento médico anual y entonces me tocó hacerlo y cuando pasé donde estaba la doctora que me iba a ver, me preguntó que dónde trabajaba, le conté dónde estaba y me preguntó qué hacía dentro de Cáritas, le comenté que estaba en el área de inclusión acompañando a familias migrantes y en ese momento rompió a llorar. Y la verdad que me quedé que no sabía muy bien qué hacer. No sabía si hablar, si levantarme y darle un abrazo, no sabía. Y me dijo, yo recibí la ayuda de Cáritas cuando llegué en 2017. Gracias a Cáritas yo sabía que no estaba sola y que a alguien en un país totalmente desconocido, donde no tenía familiares, amigos, a alguien yo le importaba. Y bueno, para mí fue la verdad que muchas veces es esto, ¿no? Lo que la persona necesita, saber que le importa a alguien, que su dolor puede estar compartido con alguien, que su soledad, que no es un número, que no forma parte de estadísticas, sino que le importa de verdad a alguien. Pues estos hermanos nuestros que llegan de otros países, que llegan a veces, bueno, la mayoría de las veces, carentes absolutamente de todo. Como decía Federico, yo estoy acompañando a familias que llegan con menores y que están en situación de calle. Y bueno, es cierto que vienen con muchos proyectos que muchas veces se ven pues en situaciones en las que aparentemente todo ha fracasado y ese duelo migratorio, que realmente es tremendo, pues queremos también ser, pues en ese sentido, buenos samaritanos y estar acompañando ese dolor. El área de inclusión social también tiene un proyecto precioso, el proyecto Santa Marta, que acompaña a mujeres que quieren salir de la prostitución, que bueno, están, en muchos casos han venido a nuestro país engañadas, atraídas por mafias y por organizaciones que se dedican al comercio de personas. Y algunas de ellas en algún momento pueden pedir ayuda y estamos ahí tendiendo la mano para ayudarles a reanudar su proceso vital, también a sus hijos, por supuesto, y darles la oportunidad que tanto ansían de encontrar un trabajo, tener una vida digna. Voy ya muy rápidamente al área de economía social. Hay una empresa de inserción en Toledo que se llama Inserta Toledo y que ha creado Cáritas Diocesana. Saben que las empresas de inserción tienen que contratar a personas en exclusión social, o sea,
la persona candidata al trabajo tiene que venir acompañada de un informe de un trabajador social que pues pone de manifiesto que esta persona realmente necesita pues un trabajo porque sus condiciones económicas son de exclusión. Hay todo un programa de recogida de ropa en los contenedores que llevan el logo de Cáritas, y que a través de un proceso de recogida, de almacenamiento, higienización, reciclaje, se dona también, porque esa ropa es fruto de donaciones, se dona a familias, a personas, roperos que necesitan de este apoyo, y también salen para las tiendas, que ya hay 2 en nuestra provincia, de moda que se reutiliza. Se recogen toneladas de ropa en los contenedores. Realmente hay un abuso del consumo de ropa. Se recoge muchísima ropa con etiqueta puesta, o sea, ni siquiera se ha llegado a utilizar, y esto realmente nos supone también como una reflexión sobre qué está pasando, ¿no? Y qué estamos haciendo con este a veces consumo tan desbordado, cuando hay hermanos nuestros que también están pasando por situación de necesidad de ropa, ¿no? Hay un área de atención sociosanitaria. Ha estado con ustedes todo el día también don Carlos, que yo creo que ya se ha tenido que marchar, y él está trabajando en Hogar 2000, que es un hogar que se pensó con motivo del jubileo del año 2000 para enfermos de SIDA. Ahora hay algunos enfermos de SIDA, pero mayoritariamente en Cáritas nos gusta decir que tenemos que salir al encuentro de las nuevas pobrezas, no esperar a que las nuevas pobrezas lleguen a nosotros. Y bueno, pues es verdad que el rostro de la pobreza cambia. Gracias a Dios, el VIH ya no es una enfermedad que provoque la muerte de las personas, se ha cronificado, pero sí hay muchas personas que están sufriendo deterioro mental, pues por consecuencia de sus adicciones, de vidas muy rotas, y son quienes ahora están residiendo en Hogar 2000. Actualmente hay 27 residentes que reciben atención día y noche, que tienen un acompañamiento tanto de personal sanitario como de voluntarios, como de trabajadores que son auxiliares de enfermería, y que reciben ese cuidado que toda persona necesita en su enfermedad, pero más los enfermos que tienen un tipo de deterioro mental, porque muchas veces no son capaces de regular su medicación, regular sus citas médicas, y con este acompañamiento pues tienen una familia y tienen un hogar en el que poder sentirse cuidados. Termino con el área de empleo y formación, que es una parte muy desconocida de Cáritas. Como les decía, cuando normalmente presentamos Cáritas, casi siempre se nos asocia a una bolsa de alimentos y a un ropero. Pero como ven, ahora actualmente en Toledo hay 43 programas abiertos. Y en el área de empleo y formación, las personas a las que acompañamos pues reciben esa orientación que necesitan para volver al mundo laboral, que a veces pues llevan años fuera de él, han venido de otros países y no saben muy bien cómo iniciar su formación o reiniciar su formación o convalidar sus títulos, porque también vienen personas muy formadas y que solo necesitan pues saber un poco cómo funciona nuestro mercado laboral, las homologaciones, etcétera, etcétera, para poder seguir transitando su vida con total autonomía. Como me imagino que ya estamos un poco justos de tiempo, ¿verdad? Unos datos, aunque los datos son fríos, ¿verdad? Pero detrás de todos estos datos hay personas. Todavía no se ha presentado, se hará en breve la memoria del año 2023, pero algunos datos de la memoria de 2022. Durante el año 2022 en Cáritas Diocesana de Toledo se ha atendido a 13.354 personas. Se han beneficiado de la acción de Cáritas 36.483 personas. La diferencia de datos es sencilla. Quizá viene la mamá a Cáritas, pero de la persona que se ha atendido se han beneficiado sus 3 hijos y su pareja. Por eso esa diferencia. El presupuesto que se ha manejado ha sido de 5 millones de euros
para dar respuestas a distintas pobrezas. Dentro de ese presupuesto está incluido también el de la empresa de inserción. Y bueno, de ese presupuesto un 45% viene de financiación pública a través de financiación de programas y proyectos que se presentan por parte de Cáritas a los distintos financiadores, la Junta de Comunidades, el Gobierno Central, ayuntamientos, Diputación. Y un 55% viene de la aportación privada, de los donantes, de los socios de Cáritas, que son, bueno, como ven, gracias a los que, junto con los voluntarios, Cáritas puede desarrollar y llegar a todas estas personas de las que hemos hablado. Actualmente tenemos 1.191 voluntarios, somos 78 trabajadores. En Cáritas Diocesana hay 16 en la empresa de inserción. Tenemos 674 socios y 1.300 donantes. Yo creo que una buena manera de terminar, espero que el sonido nos acompañe, me parece a mí que hay un mensaje del Papa Francisco a los voluntarios y trabajadores de Cáritas con motivo de un encuentro de Cáritas Internacional en Roma, y creo que es una buena manera de terminar esta presentación de Cáritas, porque creo que lo hace mejor que ninguno de nosotros, y porque creo que sus palabras realmente son un toque de esperanza y de ánimo, porque a veces es verdad, también les confieso que cuando tocas estas realidades de tanto sufrimiento y de tanto dolor, pues necesitas también llenarte de la esperanza que Dios te da y que te hace grato, ¿no?, también este acompañamiento. Resumimos, terminamos simplemente, el Papa lo que viene a decir es que lo que nosotros intentamos vivir, ¿no? Cáritas es la caricia, como les decía, de la Madre Iglesia. El voluntario, el trabajador de Cáritas intenta ser pues esas manos de Jesús, que nos ha hablado de nadie tiene amor más grande que quien da la vida por los amigos. Y él lo mostró poniéndose de rodillas y lavando los pies a sus discípulos. Y esa es la actitud, la diaconía, en la que espera que estemos quienes intentamos seguirle. Muchísimas gracias.